quizá falta de motivación, no, sino que pues en apenas 3 años todos, evidentemente también los alumnos, han experimentado, digamos, tantos cambios, tantas sensaciones diferentes, tantas dificultades, que de una u otra forma, pues eso también acaba afectando, digamos, a la forma en la que uno afronta los problemas y afronta su rutina. Entonces, no es que haya cambiado la actitud del alumnado, la motivación a raíz del COVID, porque, por ejemplo, el año pasado, que en cierta forma volvimos a la normalidad, sí que notaba que había muchas ganas de estar en el aula. Es decir, la gente quería volver otra vez a recuperar la normalidad. Y ahora quizá pues estamos volviendo a la época prepandemia, en el sentido de que, bueno, pues ya cuando llega a un determinado periodo del año, pues la gente se relaja. Imagínate ahora que estamos casi a la vuelta de las Navidades. Pues probablemente el puente este sirva ya de preámbulo de las Navidades y después ya no venga nadie. ¿Significa eso falta de motivación? No, significa volver a una rutina que era muy habitual en esta facultad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que no, al menos yo no he percibido falta de motivación. Es decir, el que tiene ganas de venir sigue viniendo y ha hecho todo lo posible por cumplir incluso durante el periodo de la pandemia. Y los que no, pues digamos que siguen a otro ritmo, a otra onda. La facultad, la universidad tiene una vida que hay que aprovechar. Yo siempre digo que mientras estás en la universidad tienes que exprimir al máximo todos y cada uno de los minutos que pasas aquí, porque luego te arrepientes mucho si no lo haces. Cuando terminas la carrera y te vas con un título y dices, bueno, pues sí tengo un título, pero realmente ¿qué experiencia me llevo? Al margen del aprendizaje o el conocimiento. Y esas vivencias con los amigos, con los profesores, en la facultad, en las actividades que durante el periodo de pandemia nos han podido hacer, pues es para mí esa parte de valor añadido que realmente echábamos todos muchísimo de menos durante la pandemia. Yo recuerdo en las clases online, soy, además tú lo recuerdas, de los que pregunta mucho en clase, y había veces que daba la sensación, dije, pero bueno, ¿hay alguien ahí? Entonces sí, veías que había gente que reaccionaba, que activaba el micro, tampoco les pedía que activaran la cámara porque no tenía ninguna necesidad de ello, pero tenía la sensación de que a lo mejor de los 20 que tenía conectados en ese momento, realmente estaban ahí, estaban oyéndome y tal, yo qué sé, 5 o 10 como mucho, y el resto pues tenían sus cosas, es decir, tampoco me suponía ningún problema. Ahora, que eso, digamos, se utilice como un método habitual, no me parece en absoluto nada malo. Ahora bien, yo creo que ese tipo de clases online deberían ser de otro tipo de características, no centrarse fundamentalmente, es decir, si nos vamos a conectar para oírme a mí hablar y soltaros el rollo, pues mira, para eso grabo un vídeo, os lo dejo, y a lo mejor lo interesante de ese tipo de clases puede ser fomentar un debate, participar, que cada uno exprese sus opiniones, o hacer clases, digamos, más prácticas, más de tipo tutorial, que en ese caso Internet realmente no pone ningún problema para ese tipo de cosas. Como en la mayoría de los casos, este tipo de medidas, digamos, venían un poco impuestas y todos teníamos miedo. Por un lado, no queríamos paralizar la vida universitaria y que de una u otra forma os perjudicara, porque al fin y al cabo acababa perjudicándoos a vosotros. Pero al mismo tiempo también no queríamos generar un problema más grave de salud, ni entre nosotros, ni entre vosotros y vuestros familiares. Entonces, al final, todo tipo de medidas, por exageradas y por poco sociables que fueran, pues las acabamos asumiendo. Imagínate en pleno invierno, cuando tenemos que abrir las ventanas, por ejemplo, para airear las clases. Pues aquello probablemente fue el foco de muchas pulmonías que pillamos todos durante ese invierno. Entonces sí, se perdió el tema de las mascarillas. Yo, por ejemplo, durante todo ese curso estuve impartiendo clase en el aula, con gente que venía y gente que estaba en clase, es decir, compaginando el sistema híbrido, por decirlo de alguna me tocó a forma. mí ese año. Pero, es decir, no es que no hubiera participación con los de clase, había muy pocos, y tampoco es que no hubiera participación con los de casa, que a lo mejor incluso participaban o se animaban a participar. Era digamos, un sistema raro para el que yo creo que la inmensa mayoría, empezando por nosotros los profesores, no estábamos acostumbrados. Entonces sí que nos dimos cuenta de que era un sistema que, a pesar de que podía ser una solución, al menos temporal, para el problema que teníamos, exigía de nosotros bastante más y nos obligaba sobre todo a cambiar nuestra forma de impartir clase. Yo, por ejemplo, soy de los que estoy todo el rato caminando y paseando y hablando, y ese sistema, pues claro, te obligaba a estar muy pendiente del ordenador, por si alguien hablaba, porque tenías que pasar una presentación o lo que fuera. Si te digo la verdad, no es que me sintiera incómodo, pero me alegré cuando pude dejar de hacer ese tipo de clases.
Pues que no son los únicos, también los profesores. En algunos casos no es que perdiéramos la motivación, pero digamos que la exigencia emocional y física que implicó toda esa situación que hemos vivido, tanto cuando estábamos confinados como cuando poco a poco nos fuimos incorporando, pues te aseguro que nos ha hecho, y hablo en este caso por mi caso personal y por lo que he podido compartir con otros, nos hemos sentido, no te digo que hastiados, la palabra no es hastiado, pero digamos al límite en plan de plantearnos incluso la necesidad de un descanso en todos los sentidos, no físico, no laboral, pero sobre todo emocional. Y el problema es que ese no llegaba, es decir, terminamos la pandemia a duras penas, por decirlo de alguna forma, el 2020, y a mí particularmente, por la parte que me toca en la gestión, desde junio, julio, agosto, estuvimos prácticamente casi todas las semanas, no te digo que todos los días, pero tampoco exageraría demasiado, con reuniones online, hablando por teléfono con el resto de compañeros para ver qué teníamos que hacer de cara al curso siguiente. De hecho, o sea, todo lo que pensábamos al final era, pues, fundamentalmente también para respetar las medidas higiénico-sanitarias, pero sobre todo intentar que vosotros también pudierais seguir las clases. Me consta que no todos los profesores, los docentes pudieron hacerlo a un mismo nivel, es decir, no estábamos ni preparados ni tampoco esta universidad es una universidad online, y eso pues probablemente hizo que en muchos casos alguna asignatura o algún curso pudiera ser, no te digo que decepcionante, pero poco motivador, sobre todo alguna asignatura práctica como televisión, sí, radio, que no podíamos bajar imagínate, a los platós. O sea, estáis deseando que llegue una asignatura de esas características porque realmente vas a aprovechar, te vas a sentir realmente periodista y vas a hacer lo que has venido a hacer en la facultad, y de repente te llega una pandemia y no puedes bajar. Pues evidentemente frustra, es frustrante y sobre todo, o sea, descorazonador en el sentido de que tienes la sensación de que esa oportunidad ya la has perdido y no la vas a tener más. Entonces, ¿qué les diría a los que han perdido esa motivación y abandonaron la carrera? Que se den otra oportunidad, no te digo a la facultad, es decir, volvemos, digamos, a la normalidad dentro de lo que cabe, pero que se den otra oportunidad y que lo que les ha pasado realmente no es algo raro, es algo lógico. Además, ahí se han hecho infinidad de estudios sobre, digamos, el impacto psicológico que ha tenido la pandemia en todos, y no es de extrañar pues, que haya habido gente que haya dicho paro y ya veremos cuándo sigo. Entonces, que se den una oportunidad, que retomen los estudios, que merecen la pena, que yo sé que esto es algo que exige más fe que objetividad, pero digo que merecen la pena porque al final esta profesión, esta carrera que habéis elegido realmente es difícil ser consciente de que has acertado mientras estás estudiando, porque probablemente hay muchas cosas que te decepcionen, pero cuando ya terminas y cuando ya por fin puedes ejercer, dices, acerté de pleno. Es decir, decidí hacer lo que quería y acerté. Con lo cual no significa que aquellos que hayan parado no vayan a poder retomar los estudios o acaben incluso ejerciendo de periodistas, aunque no tengan la titulación. Ya sabes que ese tipo de cosas pasan. Sí. Pero yo creo que si en un momento determinado de su vida decidieron que querían estudiar periodismo y por cuestiones ajenas a su, digamos, voluntad, como ha sido lo de la pandemia, decidieron dejarlo, creo que se tienen que dar otra oportunidad.